yo me acordé de lo que significa la sinceridad. ¿Lo explico, hermano? ¿Explico lo que es la sinceridad? La sinceridad viene de la palabra sincero, sincerum en el original. Dice que cuando un mueble, una madera, tiene algunas marcas, inclusive naturales, esas marcas se cubren con cera para disimular, es como una máscara. Pero cuando uno habla de sinceridad es pureza, es como es. No hay máscaras, no hay tapas, no hay ceras que embellezcan algo que Dios hizo puro. Así que esa es sinceridad. Qué linda canción. Gracias, hermano. Yo quiero hablar hoy de algo muy interesante, que es la depresión, y de algo que tiene que ver con una enfermedad psicosomática. La depresión es una enfermedad psicosomática. Tiene distintos grados. Algunos estamos, no sé, tristes porque perdió nuestro equipo de fútbol. Pero eso es triste por un ratito. Y así va creciendo la depresión. Cuando un hijo está enfermo, cuando un familiar muere, y así va creciendo. La depresión cada vez se hace más grande y a la vez más profunda. Entonces, yo no quiero hablar científicamente de lo que es la depresión, pero inevitablemente lo vamos a ver porque yo he analizado científicamente un pasaje que ustedes seguramente conocen y una historia que conocen, pero quiero mostrar aquí que la depresión le puede suceder a cualquiera. No es exclusiva de alguien ni de un momentito nomás. La depresión le puede pasar a cualquiera. Y yo quiero contar algo que es una historia de un hombre que se llamaba Omri, que era un rey en la Biblia, pero era el peor de todos los reyes que hubo sobre la tierra. Y él tuvo un hijo que se llamaba Acab, que fue peor que el padre, dice. O sea que si el padre era muy malo, este era peor. Y para colmo, este Acab hizo algo peor. Dice que se casó con Jezabel, que era sierva, adoradora y misionera de Baal, de un dios pagano. Entonces, al tener poder, todo tenía que ser de acuerdo a lo que Jezabel decía. Pero aparece en la historia Elías. Y vamos a ir a Primera Reyes. Y yo quiero contar de dónde venía Elías. Elías primero anuncia la sequía al rey Acab, a este hombre, y le dice: mira, hace una cosa, andate cerca de un arroyo porque donde vos estás no va a haber nada de agua. Y cuando le dice eso, Acab se enoja mucho y Elías tiene que salir huyendo. Entonces dice que después que predice la sequía, no solamente que huye, sino que huye sin nada, por supuesto. Entonces Dios ya, dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía Elías del arroyo. Dios lo iba alimentando con proteínas. Quiero que presten atención a esto. Y él estaba bien, tan bien, que podía hablar con un rey y decirle: te va a ir mal, flaco. Como decimos en Argentina: che, flaco, te va a ir mal. Y así le dijo, pero tuvo que salir huyendo. Entonces dice que cuando pasó esto, dice, pasaron unos días y también el arroyo se secó. Y se tuvo que ir Elías y pasó por esta historia que muchos conocemos de la viuda de Sarepta. Sarepta era una zona, un lugar, y él fue a la casa de esta viuda y lo que hizo fue decirle: bueno, ¿qué tenés? Y dice: tengo un puñado de harina, dice, para que mi hijo y yo comamos y muramos, no tenemos nada más. Dice: haceme una torta, así, ¿cómo se dice acá? ¿Una arepa? No, ¿cómo es? Una tortilla, no sé cómo se dice. Bueno, haceme un pan, le dijo. Y se lo comió.
uno dice, pero qué mal este hombre, se comió el pan de la viuda y del hijo. Porque Dios le mostró que necesitaba carbohidratos. Entonces dice que le dio a la viuda una nueva posibilidad de ingresos a raíz de lo que hizo Elías. La mujer le dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo reconoció cuando dio. La mujer dio todo lo que tenía. Entonces entendió lo que Dios hace cuando uno da. Dios prospera. Esto no es una excusa para decir tenés que dar, porque si das Dios te va a... No, Dios no es un banco. Dios no te da intereses, no. Dios te bendice. Y con mucho vas a vivir y con poco vas a vivir, y esa es la bendición que Dios da a quienes dan. Yo soy la primera que puedo dar testimonio de esto, porque cuando yo empecé a trabajar tenía 7 años y lo que hacía era limpiar. Limpiaba por horas unos grandes galpones para que me pagaran unas monedas. Y Dios me bendijo y yo trabajaba luego por horas. Y luego, cuando me casé, seguí trabajando por horas y mi marido se quedó sin trabajo. Pero nosotros fuimos fieles en los diezmos y en las ofrendas desde solteros, desde chicos, desde el principio. Porque yo lo aprendí sin que mis padres fueran creyentes. Yo iba a la iglesia y a mí me enseñaron eso. Y mi mamá me decía, acá falta. Sí, le digo, pero lo puse en la iglesia. En la iglesia, dice, pero a mí me hace falta, no a la iglesia. Hasta que, bueno, pasaron muchos años hasta que lo entendió. Pero Dios es fiel. Y así como empezamos en cero con mi esposo, hemos viajado por todo el mundo, hemos disfrutado. Yo vivo de rentas, no tengo necesidad de tener un trabajo, lo hago porque sé que sirvo al Señor con mi trabajo. Ahora, ¿por qué doy este testimonio? Porque en realidad la mujer entendió que de la depresión, de la tristeza, dice, tenemos esto para mi hijo y para mí, para que comamos y muramos. ¿Más tristeza que eso? ¿Más depresión que eso? No tenemos nada. Y de lo poco que tenemos, sabemos que lo vamos a usar y nos vamos a morir. ¿Cómo Dios transformó ese dar a través del profeta? Y luego parece ser que Elías comió, pasó esa gran sequía y se encontró con un Abdías que le dijo que había 100 profetas. Le dijo, cuando Jezabel mandó a buscar y a matar a los profetas de Dios, yo, dice, escondí a 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otro, y los mantuve. Hasta ahí. Se encontró Abdías con Elías y lo reconoció. ¿Cómo no lo va a reconocer? Es el profeta. Dice, bueno, Elías le dice, decile a Acab que estoy acá. Abdías dice, ¿vos querés que me mate? Yo escondí los profetas. Yo, dice, la traicioné a Jezabel y ahora me decís que vaya y le diga que vos estás acá. Me van a cortar la cabeza. Andá, dice, y decile. Y entonces sucedió toda la historia del Monte Carmelo, donde los profetas de Baal hicieron y saltaban a ver si el fuego caía, y Elías se mataba de risa, le decía, griten más fuerte, dice, a ver si les cae fuego, a ver si los oye. Entonces dice que cavó todo alrededor y les dijo, traigan agua, dice Elías, ahora lo voy a hacer yo, dice, lo voy a preparar de tal manera y mojen todo. Y el fuego de Dios quemó la leña y también el sacrificio. Esta era como una competencia. Y el pueblo, todo el pueblo estaba mirando, porque el pueblo iba a creer a quien ganaba la competencia.
Ahora, en esta competencia, donde cae fuego, el pueblo era un pueblo sincretista, un pueblo que creía en todo. Le decían, tienen que creer en Baal, vamos a creer a Baal. Tienen que creer a Cera, vamos a creer a la diosa Cera. Pero cuando pasó esto, ¿qué hizo Elías? Le dijo al pueblo, agárrenlos a todos. Porque no fue Elías el que agarró a los 450 más los 450. No, fue el pueblo. El pueblo, dice, los agarró, los apresó y fueron degollados. Hasta ahí lo conocemos la historia. Pero yo quiero que ustedes vean qué pasó. Dice, entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar que estaba arruinado. Esta restauración, este altar que implica la adoración, que implica el clamor, implica la oración, la comunión entre todos los que estaban ahí, la comunión con Dios, dice, eso fue arruinado. ¿Por quién? Por esos falsos profetas. Dijeron, a nosotros no nos cae fuego del cielo, te vamos a arruinar a vos todo el altar. Y Elías dejó que hicieran todo para que el pueblo también reconociera que necesitaban adorar a Dios y ellos tenían que hacer ese altar. Bueno, imagínense lo que pasó. ¿Qué tuvo que hacer Elías? Salir corriendo. Entonces le dijo acá, dice, vos andá para tal lugar. Y ellos fueron con carros y caballos. Y claro, en esa zona rocosa, más rápido llegó Elías corriendo. Corrió 11 kilómetros y medio casi. 11 kilómetros. No sé cuánto es acá en millas, pero es un montón. Ahora, la realidad es que cuando él corre, pasan algunas cosas en su cuerpo. Se deshidrata. No llevaba la botellita como nosotros que andamos saliendo con ese termito. Se deshidrató y también estaba dolorido su cuerpo de tanto andar, de tanto correr escapando. Había transpirado mucho, había perdido electrolitos, había perdido líquido de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó? Dice que Elías corrió y llegó adelante, pero, dice, había una amenaza de Jezabel, que le decía, mira, le voy a mandar un mensajero a Elías y decirle así, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, o sea, le dio 24 horas, dice, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos profetas, o sea, yo te voy a cortar la cabeza, le dijo. Así. Ahora, la realidad es que Elías no solo que corrió, no solo que se agotó, no solo que estaba cansado y deshidratado, sino que además estaba bajo amenaza. Entonces, había hecho algo muy importante para ganarse la amenaza de Jezabel. Ahora, esa amenaza hizo que él tuviera que salir corriendo por el desierto en un día de camino. Un día. En el desierto no había nada. No había para ir a comprarse una Coca-Cola Light, no había nada. No había para comer porque tampoco tenía tiempo de cazar y cocinar. Él tenía que huir. Ahora, ¿qué pasó? Él deseaba morirse. Y voy a decir lo que significa la depresión y el deseo de morirse. Traje acá unos libros y uno que habla de la depresión y el suicidio. ¿Qué es lo que quería hacer? Quería hacerlo Elías. Elías dijo, mira, deseo morir. Cuando nosotros pensamos en lo que queremos, eso es el deseo. Yo deseo estar en tal lugar, deseo ser feliz, deseo ir a tal casa, deseo comer esto, deseo. Nosotros vivimos por el deseo, pero cuando no hay deseo es porque hay depresión. La palabra depresión tiene un sinónimo, desesperanza. En los libros está escrito
la depresión es sinónimo de desesperanza. Y uno puede decir, pero ¿cómo va a tener desesperanza el profeta de Dios? ¿Cómo va a tener desesperanza un creyente? ¿Cómo va a tener? Sí, porque la depresión no es solamente psicológica. La depresión es endógena. Distintos niveles de depresión. Y uno de los niveles de depresión es en el cuerpo, es en la mente. Y no es solamente psicológica, porque nosotros no somos por un lado mente y por el otro lado cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando estamos enfermos de depresión, las tres áreas están comprometidas porque somos una sola persona. Todo se hace más difícil. La depresión hace que todo pese más, porque cuando no hay deseo, no hay esperanza. Y a veces somos señalados como, vos sos creyente, tenés que estar feliz y contento. Sí, tendría que estar feliz y contento, pero en este momento no lo estoy. La depresión ataca a todos. Atacó también a un profeta de Dios. Por eso es que el Señor le mandó un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Come. Y comió. Duerme. Y durmió. Y otra vez se despertó y le dijo, come y dormí. Primero comió carbohidratos y luego volvió a comer proteínas. El Señor se las dio. Y necesitaba dormir. Miren, yo a veces pienso, yo he sufrido depresión, mi mamá también ha sufrido depresiones muy profundas. Pero digo, les voy a decir lo que yo siento con la depresión a la mañana. Cuando uno tiene depresión, parece que salen dos brazos de abajo de la cama y te agarran. Y vos decís, yo ahora me voy a levantar y voy a hacer la comida. Y decís, bueno, pero me quedo un ratito más. Y te abrazan más fuerte esos brazos que salieron de abajo del colchón, de abajo de la cama. Entonces no te podés levantar. Eso es la imagen de la depresión. ¿Alguien sintió eso? Ahí me dicen así. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque no quiere decir que toda la vida vas a estar así, pero ese es el estadio de la depresión más común, de la tristeza, de saber que yo puedo hacer 1000 cosas, pero a la vez no puedo. Que yo tengo la esperanza de la vida eterna y Dios es mi esperanza, pero en ese momento tengo desesperanza. Que yo tengo el gozo del Señor, pero que en ese momento estoy triste. Entonces uno, como cristiano, está a veces peor que los no cristianos, porque dice, yo debería estar bien, debería estar gozoso, pero no lo estoy. Y la verdad es que esto tengo que diferenciarlo. La palabra de Dios me enseña que yo puedo salir de la depresión. Tengo que hacer ciertas cosas. Y Dios obra de muchas maneras. Yo he visto el obrar de Dios centenares de veces en mi consultorio, en las personas que vienen a atenderse. ¿Por qué? Porque Dios obra de muchas maneras. Y aún usa lo que no es, para ayudar a ese que necesita. Entonces digo, ¿qué pasó? Una cosa muy interesante es lo que Dios le dijo al pobre de Elías que estaba ahí. Dice, mira, ahora comé y dormí porque largo camino te resta. Cuando vos decís, ¿qué más voy a hacer? Y Elías habrá dicho, ¿yo qué más puedo hacer? Ya le dije acá, ya se produjo la sequía, ya le di el aceite a la viuda, Largo camino te resta, hermano, largo camino te resta, hermana, hay mucho para hacer. Y acá dice que lo primero que hizo Elías fue quejarse y decir, yo no soy mejor que mis padres. Como unos dicen, yo no soy el pastor para estar bien siempre. Yo he visto tantos pastores con depresión
y se han atendido conmigo. Y gloria a Dios que entendieron que necesitaban atenderse. Entonces digo, ¿cómo estaba Elías? Amenazado. Después se olvidó de Dios. Después dijo, yo soy lo peor del mundo, no soy mejor que mis padres, soy un desastre, no puedo, y empezó la queja. Y se escondió en una cueva. Y todo el tiempo decía, solo yo he quedado. ¿Pero cómo? ¿No te avisaron que había 100? ¿No te avisaron que el pueblo te ayudó para matar a toda esta gente? Y todavía encima, dice la palabra, que había 7.000 fieles anónimos en lo que dicen cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dice, todavía quedan en Israel 7.000. Pero cuando uno está depresivo, puede tener todo y de golpe dice, no tengo nada, no soy nada, nadie me ayuda, nadie... ¿Sí o no? Esa es la postura del depresivo. Por eso algunos siguen en esa línea de pensamiento hasta el final y avanzan de tal manera que dicen, yo no valgo nada. Por un lado, mentalmente, sé que tengo valor para Dios, sé que Dios me ama, pero por otro lado digo, yo no valgo nada. Pobrecito de mí, dice. En el versículo 10 y en el versículo 14 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y una de las cosas que pasa con los depresivos es que tienen un discurso y repiten siempre lo mismo. Y fíjense qué hace Elías, versículo 14. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es el mismo versículo. Lo dice en el 10, lo dice en el 14. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede con los depresivos. Se instalan en la queja. Ahí se quedan. Y tienen siempre el mismo discurso. Yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, nadie me ayuda, estoy solito, estoy solita. Entonces, ¿qué le volvió a decir otra vez el Señor? Deja de mirarte el ombligo. ¿Saben lo que es el ombligo, no? ¿Sabe? Deja de mirarte el ombligo, que hay mucho para hacer. Larga tarea te espera. Hoy Dios te dice, larga tarea te espera. Hay mucho para hacer. Y no solamente que tenés que hacer la comida para tu familia. Le dice, no, mirá, vos tenés que primero ungir al rey de Siria. No es poca cosa. Segundo, ungir al rey de Israel. Y tercero, dice, tenés que ungir a Eliseo, que va a estar en tu lugar. Dios tenía todo preparado. Y Dios lo iba a hacer a pesar de la depresión del profeta. Y lo que Dios tenga que hacer con tu vida, lo va a hacer a pesar de tu estado. Así que más vale que estés bien y que todo lo que Dios te mande a hacer te caiga bien. Porque eso de la queja de solo yo he quedado, ya te diste cuenta que no va. Lo primero que decía Dios es tener que aceptar estas órdenes. Porque yo tengo visión, pero Dios me da la provisión. Y aún en el desierto, Dios me provee. En el desierto de la vida, en la tristeza, en el ánimo caído, Dios sostuvo a Elías. Y dice, yo te voy a proveer. Mira, Dios es capaz de mandarte los cuervos. Y dice, primero, ¿qué hizo Elías? Se tiró abajo de un enebro, en un árbol. Primero dijo, déjame, yo estoy bien, estoy en la camita.
un poquito más. No decimos así cuando a la mañana nos tenemos que levantar. Un ratito más. Pero tuvo que obedecer las órdenes de Dios, porque obedecer a Dios es salud. Porque en la medida que uno se activa, es en la medida en que sale de la depresión. Nosotros tenemos neurohormonas que nos activan. Esas neurohormonas que ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la serotonina, bueno, esas que son hormonas del estado de ánimo, que cuando faltan conexiones, no en el cerebro, en los intestinos, porque en realidad las neurohormonas de la depresión y del estado de ánimo están en los intestinos. Si comes bien, si te alimentas bien, vas a tener buen ánimo. Por eso es que Dios le daba lo que necesitaba. Ay, gracias, hermano. Por eso Dios le daba carbohidratos, le daba proteínas, lo que él necesitaba, el agua, todo. ¿Por qué? Porque en realidad el tracto intestinal tiene una flora, que hay que tener cuidado y cuidarla muy bien para estar bien de ánimo. Y usted me va a decir, esta mujer está loca. No, tenés que tener regulado el intestino si querés ser feliz. Pero esto es científico, no es un invento, Y yo digo, Dios lo sabía. Por eso cuando yo estudio la Biblia, después de haber estudiado ciencias, ya no la leo como la leía antes de saber ciencia. La leo y digo, wow, esto es fabuloso. Dios le dijo, mira, come esto que te va a activar las neurohormonas para que estés bien, porque mucho todavía te falta. Y a vos también. Entonces, no comida chatarra. 0 grasas. ¿Por qué? Porque ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 0 McDonald's. Bueno, eso no lo dice la palabra, lo decís vos. La realidad es que Dios le dijo, levántate, fortalecete. 40 días lo tuvo ahí hasta que lo levantó, pero luego otra vez la amenaza, otra vez el problema, y se metió en una cueva, se escondió, se tapó con la frazada hasta acá y dijo, no me hablen. Y se metió en la cueva y Dios otra vez, ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí? Versículo 9, versículo 13, 2 veces le dice el Señor, ¿qué haces aquí? No es el lugar donde vos tenés que estar. ¿Qué haces aquí? Y las 2 veces le dice, hay mucho para hacer. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Poné tu nombre. ¿Qué haces? Y después dice que él fue, dice versículo 13, dice, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, porque primero pensó que Dios estaba, dice, cuando Dios le dijo, salí afuera, dice, porque Jehová pasaba, y dice, primero había un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y vino otra vez una voz y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, ¿no te das cuenta lo que está pasando? ¿No te das cuenta que yo no te necesito ni en la cueva, ni en el terremoto, ni en el... Yo te necesito porque hay mucho para hacer y te voy a ir hablando como un silbo apacible y delicado. De eso sabe nuestro hermano Cachi.
del silbido apacible. La verdad es que tener depresión es como ponerse unos anteojos negros todo el día. Esos anteojos te hacen ver todo negro. Y esa es la depresión. Todo se ve oscuro, negro, triste. Y si alguna vez estuviste en depresión, vos me vas a entender. Por eso es que hoy vamos a orar para quitar fuera toda depresión. Y quiero mostrar que hay unas depresiones endógenas que suceden por cierta cuestión. Por ejemplo, cualquier operación o intervención de la cintura para abajo nos va a dar depresión, porque ahí están los intestinos. Entonces, uno dice, momento, esto es temporal, porque en cuanto yo me reponga, voy a estar bien. Cuando una mujer tiene un hijo, tiene depresión, inevitablemente, de la cintura para abajo. ¿Qué significa eso? ¡Viva el Señor! ¿Cómo? Claro. Ahora de eso hay que levantarse rápido, porque si no se instala de tal manera que se hace una psicosis posparto, porque la depresión es muy profunda. Hay una depresión que tiene demencia, que es una depresión mayor. ¿Por qué? Porque se ha dejado, no se ha tratado y cada vez más la depresión avanza y se profundiza. Entonces, esas son depresiones que el cuerpo hace. Tenemos que ser suficientemente inteligentes como para decir un momento, si yo voy a tener tal cuestión, voy a consultar antes. ¿Por qué? Porque yo no puedo someterme a una operación o a un parto o a una cesárea o lo que fuese y no consultar qué me va a pasar después. Y hay personas que arrastran depresiones por años y ya los de alrededor están cansados. ¿Estuviste alguna vez con un depresivo? ¡Oh! Yo sí, 33 años. Sé de esto, miren, un montón. Lo viví, lo estudié, lo prediqué, lo enseñé. ¿Por qué? Porque en realidad son depresiones que el cuerpo hace para su propia defensa. Entonces, ¿qué van a hacer los de alrededor? Decirle, mira, tenés que consultar a un profesional, porque tenés que estar bien. La depresión no fue hecha para estar como Elías. La depresión es una reacción del cuerpo de protección, pero vos necesitas estar bien porque la vida sigue. Y no ir cayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Las personas depresivas tienden a ver todo negro, a caminar mirando para abajo y a hacer los hombros así. Cuando alguien entra en mi consultorio arrastrando los pies con los hombros así, yo ya sé, ya lo mire y digo, séntate. Vamos a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Cómo sabe, doctora? Porque soy bruja, le digo. Porque estudié. ¿Cómo no voy a saber? Entonces quiero que entendamos que de esto se puede salir. Primero porque Dios es poderoso. Porque Dios conoce nuestro cuerpo, conoce nuestra mente. No hay duda en eso. Ahora, también nosotros tenemos que saber. Porque Elías vivió todo lo que vivió. Porque no escuchó este mensaje. Porque no sabía lo que era la depresión. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y después si hay alguna pregunta también la voy a contestar. Señor, gracias porque vos sos Dios. Gracias, Señor, porque vos nos amás tanto. Gracias, Señor, porque en este tiempo podemos mirar a la cruz y saber que somos salvos y libres de toda maldad, de todo pecado, de toda enfermedad. Creemos y confiamos, Señor, que este es el tiempo donde abrís nuestros ojos para poder hacer las cosas bien. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que vos te lleves
toda depresión, toda tristeza, toda desesperanza, porque esto es lo que tenés pensado para nosotros. Somos bienaventurados en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque preparaste una salvación tan grande para nosotros. Gracias, Señor, porque en este tiempo también abrís nuestros ojos espirituales y nuestros ojos mentales para entender que querés lo mejor. Señor, no queremos sufrir, queremos servirte. Y estamos aquí, Señor, como Elías, a veces escondidos, a veces atados, a veces tristes, pero vos, Señor, nos preguntás una vez más, ¿qué haces aquí? Hay mucho trabajo para hacer en la obra de Dios. Hay mucho trabajo para hacer. Y nosotros queremos estar dispuestos. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos proclamar el Evangelio, queremos ayudar, Señor, queremos estar bien para poder ayudar a otros. Danos, Señor, el privilegio de entender que vos querés lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestra salud, para nuestra mente. Señor, en el nombre de Jesús, bendecinos de manera integral, Señor, para que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea para tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que si hay alguien que esté sufriendo depresión o tenga un conocido o un familiar que esté con depresión, vos los levantes. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra mirada en la cruz, ponemos nuestra mirada en Jesús, alzamos nuestros ojos al cielo y pedimos tu socorro. ¿De dónde, Señor, vendrá nuestro socorro? Tú eres, Señor, el Padre de las luces, aquel que hizo las lumbreras y puede bendecirnos. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, tu grandeza. Te adoramos, Señor, reconocemos que vos sos Dios. Amamos, Señor, la obra de Cristo. Amamos, Señor, la obra que haces en las vidas, Señor, y reconocemos tu poder. Por eso, Señor, sentimos que nos has amado tanto. Queremos, Señor, dar gloria a ese amor. Queremos honrar a Dios. Queremos servirte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Señor, en el nombre de Jesús. Levantanos, Señor, una vez más. Levantanos, Señor, una vez más. Hacenos felices, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios de los ejércitos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Reconocemos tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu poder. Señor, danos del fruto del Espíritu. Renová nuestras vidas para que podamos servirte con todos los dones y talentos que nos diste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Escucho preguntas si hay alguna. Tomen asiento. Y si no hay preguntas, me voy, hermana. No, porque la otra vez me mataron una pregunta. Cuando una persona de pronto en medio, porque es demasiado, ¿qué le digo yo?, de mal genio, de carácter fuerte, y cuando se le salen las cosas de las manos, entonces obra de una manera que dice, me voy a matar. Y ya en varias ocasiones, pero es cuando se le sale de su control, llega a decir eso. Yo he leído también donde esa persona que repetitivamente ha dicho eso, lo lleva hasta que al fin lo hace. Bueno, por eso, ¿no? Es esa parte. Depresión hasta el suicidio. Uh-huh. Hay que saber y hay que prevenir. Hay que saber y hay que prevenir. Por eso este libro tiene que ver con la depresión que lleva hasta el suicidio. Ahora, la realidad, y acá están los personajes bíblicos, está estudiado que hay muchos personajes bíblicos que se suicidaron, y también nos traes una enseñanza, la palabra es completa en todo. Entonces, vamos a hablar la próxima vez sobre la ansiedad, que son las dos caras de la misma moneda, la depresión y la ansiedad. Antes se pensaba que en una punta estaba la depresión y en otra punta la ansiedad. Hoy la ciencia habla de depresión ansiosa.
Por eso tiene que ver con el temperamento de base. Bueno, pero ¿de cuántas cosas querés que hable, hermana? Eso para otra vez. Gracias, Ana, gracias. Esto es una bendición que tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aprendamos y la transmitimos.